Durante el receso, mientras los demás se reunían en grupos, él buscó un banco solitario en el patio. Abrió su lonchera con cuidado. Dentro había un sándwich de frijoles y una fruta algo golpeada. Comía lento, no por saborear, sino porque no tenía a nadie con quien hablar. Fue entonces cuando escuchó la primera risa. A pocos metros, un grupo de estudiantes lo observaba. Uno de ellos, con voz burlona, dijo en tono alto: «Miren al becado, comiendo como si estuviera en una fonda». Las risas estallaron. Él no levantó la mirada. Masticó en silencio. Ya conocía ese tono. No era nuevo, solo más refinado. Pasaron los días, y el patrón se repetía. Las miradas altivas, los cuchicheos al pasar, las risitas disimuladas. Nadie se acercaba a hablarle. Nadie preguntaba su nombre. Para ellos, no era un estudiante más, era el que entró por lástima. Lo más duro no era la burla abierta. Era la indiferencia. La manera en que algunos lo esquivaban, como si fuera contagioso. La forma en que las conversaciones callaban cuando él se acercaba. O los profesores, que evitaban asignarle trabajo en grupo para no incomodar a los demás. En ese mundo, él no tenía voz. Solo tenía presencia. Y a veces, ni siquiera eso. Pero en medio del aislamiento, nunca dejó de observar. Aprendía con rapidez, absorbía conocimientos, tomaba notas como si en ellas se jugara el futuro. Porque, en realidad, así era. Para él, cada clase no era solo una materia, era un peldaño más en la escalera que lo sacaría del lugar donde muchos querían que se quedara. Sabía que no lo iban a aceptar. Y ya no lo esperaba. Pero lo que no imaginaban los demás es que ese chico callado, ese becado sin clase, tenía algo que ningún apellido podía comprar. Hambre de superación. Y esa hambre, tarde o temprano, haría ruido. Los días pasaban, y aunque el calendario avanzaba, el ambiente no cambiaba para él. Aquel instituto, que para muchos era una puerta al éxito, para él era un campo minado, donde cada paso debía darse con cautela, y cada palabra era una posible sentencia. Fue en una de esas primeras semanas cuando escuchó sus nombres por primera vez: Luis, Mariana y Ricardo. Eran los dueños invisibles de la escuela. No tenían coronas ni tronos, pero sí poder. Uno de esos poderes silenciosos que no necesita permiso para imponerse. Eran populares, admirados, temidos y crueles. Luis, alto, carismático y arrogante, era el típico joven que todos querían ser. Capitán del equipo de fútbol, siempre rodeado de aplausos y elogios. Su padre era dueño de una cadena de concesionarios, y él lo mencionaba con frecuencia, como si su apellido le garantizara respeto. Mariana, de mirada fría y sonrisa calculada, destacaba no solo por su belleza, sino por su capacidad de hacer sentir pequeños a los demás sin siquiera levantar la voz. Su familia tenía influencias en la política local, y ella lo sabía. Caminaba como si flotara por encima de todos, segura de que ningún don nadie podía tocarla. Y Ricardo, el más sarcástico de los tres, era el encargado de transformar cualquier silencio en burla. Se reía de todo y de todos, pero con especial gusto de aquellos que, como el protagonista de esta historia, no encajaban en su círculo perfecto. Juntos, formaban lo que muchos llamaban los intocables. No porque fueran mejores, sino porque nadie se atrevía a desafiarlos. Sabían manipular las reglas, dominar las miradas y hacer sentir que el simple hecho de existir ya era un privilegio que otros no merecían. Él los observaba desde lejos. No por admiración, sino por precaución. Había algo en ellos que le resultaba inquietante, esa capacidad de hacer sentir menos a alguien, sin ensuciarse las manos. El primer cruce real ocurrió en una clase de literatura. La profesora pidió formar equipos para analizar una obra. Luis levantó la mano y dijo: «Profe, ¿podemos no incluir a los becados? No entienden el lenguaje de los libros finos». La profesora se rió con incomodidad.
No corrigió el comentario. Solo lo dejó pasar. Las risas se esparcieron por el aula como veneno. Él, sentado al fondo, no dijo nada. Solo miró fijamente la hoja frente a él. En silencio. Pero por dentro, algo se quebraba. Días después, al salir de clases, escuchó cómo Mariana comentaba con desdén. Ese tipo no debería estar aquí. Esto es para gente de nuestro nivel. Y Ricardo añadió. Tal vez está tomando nota, para cuando nos sirva el café en el futuro. No era solo crueldad. Era desprecio. Una forma de rechazo tan profunda, que no necesitaba gritos ni golpes. Solo palabras, afiladas como cuchillos. Él caminaba entre ellos como un fantasma. No porque no existiera, sino porque preferían fingir que no estaba. Y cuando lo notaban, era solo para recordarle que no pertenecía a su mundo. Pero lo que no sabían los intocables es que estaban sembrando algo que ni ellos podrían controlar. Porque detrás de ese silencio había una tormenta gestándose. Fue una mañana cualquiera. El sol apenas asomaba tímidamente por los ventanales del aula y el murmullo típico antes de comenzar las clases llenaba el ambiente. Él, como siempre, estaba en su lugar, puntual, con los cuadernos listos y la mirada enfocada. Pero esa mañana algo sería diferente. Durante el receso, se sentó solo en una banca al borde del patio. Sacó su lonchera metálica, la misma que su madre había limpiado con esmero la noche anterior, y, con la misma delicadeza de siempre, la abrió. Dentro había una porción de arroz con huevo y una tortilla enrollada. Sencillo. Modesto. Pero hecho con amor. Fue entonces cuando Mariana, rodeada de un grupo de estudiantes, lo vio desde lejos. Y miren eso. Dijo, deteniéndose bruscamente, eso es una lonchera, pensé que las vendían solo en los años 90. Luis se acercó con una sonrisa maliciosa y exclamó en tono burlón. ¿Eso es comida o restos de basura? Ricardo, siempre el más cruel, se cubrió la nariz dramáticamente y dijo. Creo que vamos a necesitar un fumigador. El comedor se está llenando de olor a pobreza. Las carcajadas fueron inmediatas. Algunas forzadas. Otras sinceras. Y otras, silenciosas, como las de los que no se atrevían a reír, pero tampoco a defenderlo. Él bajó la mirada. Cerró la lonchera lentamente. No por vergüenza a su comida, sino por impotencia. Porque lo que le dolía no era lo que decían, sino imaginar a su madre levantándose a las 4 de la mañana para prepararle eso con tanto cariño, mientras otros lo despreciaban. Ese día no terminó ahí. Horas después, al regresar a casa, entró en silencio. Su madre, como siempre, lo recibió con una sonrisa cansada y un abrazo sincero. Él intentó fingir que todo estaba bien, pero sus ojos hablaban por él. ¿Te fue mal, hijo? Preguntó ella, notando la tristeza en su rostro. No, mamá, solo estoy cansado. Respondió, sin mirarla. Pero esa noche, mientras ella dormía, él se encerró en el pequeño baño de la casa, se miró al espejo quebrado que colgaba torcido, y dejó que las lágrimas salieran. No lloraba por él, lloraba por ella. Por todo el esfuerzo que hacía, por cada moneda que ahorraba, por cada sacrificio que nadie veía. Y porque ese mundo al que tanto esfuerzo le había costado entrar, lo estaba aplastando. Entonces, sin emitir sonido, se prometió algo en silencio. Un día, se van a arrepentir. Un día, voy a hacer que todos los que me humillaron, me miren desde abajo. No lo dijo con odio. Lo dijo con determinación. Con esa rabia callada que no grita, pero que se convierte en fuerza. Y desde ese momento, cada burla, cada carcajada, cada desprecio, se convirtió en un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo dentro de sí. Porque lo que ellos creían estar destruyendo, en realidad, lo estaban forjando. Con el paso de los días, él dejó de esperar que algo cambiara.
Ya no buscaba que lo miraran, ni que lo incluyeran. Su presencia se volvió casi imperceptible, como la sombra de un mueble olvidado. No molestaba. No hablaba. No interrumpía. Y, por eso mismo, era ignorado. Mientras otros compartían bromas y planes para el fin de semana, él se refugiaba en los libros. No por gusto, sino por necesidad. La biblioteca se convirtió en su único refugio. Allí no había risas burlonas, ni dedos señalándolo, ni relojes de lujo brillando. Solo páginas que no lo juzgaban, y sueños que no lo traicionaban. Los profesores lo notaban, sí. Pero ninguno decía nada. Lo veían callado, cumplido, sobresaliente en las tareas, y asumían que todo estaba bien. Para ellos, el silencio era sinónimo de estabilidad. No se daban cuenta de que, en realidad, ese chico se estaba apagando por dentro. Los recreos se hacían eternos. Los almuerzos eran cada vez más breves. Y las tardes en casa se llenaban de pensamientos que dolían. Porque mientras los otros iban a fiestas o hablaban de viajes, él ayudaba a su madre con los encargos de costura o limpiaba casas ajenas los fines de semana con ella, en silencio, aguantando el olor del cloro y el ardor del jabón en las manos. No por castigo, sino por necesidad. Cada centavo contaba. Cada día dolía. Cada semana pesaba. Pero algo había cambiado en él. Ya no lloraba en el baño. Ya no se miraba en el espejo roto buscando respuestas. Ahora escribía. En un viejo cuaderno de hojas manchadas empezó a anotar todo. Lo que sentía. Lo que sufría. Lo que soñaba. Un día escribió. El mundo no está diseñado para gente como yo. Pero eso no significa que no pueda construir uno diferente. Otra tarde escribió. No tengo amigos. No tengo lujos. Pero tengo memoria. Y algún día, esta memoria me va a servir. Porque aunque nadie lo notaba, dentro de él se estaba formando algo poderoso. Una convicción. No era rencor, aunque habría razones. No era envidia, aunque veía lo que otros tenían. Era algo más profundo. Era una promesa silenciosa hecha a sí mismo. Que todo ese desprecio no sería en vano. Que no sería una víctima. Que algún día, cuando el mundo tuviera que mirarlo de frente, lo haría con respeto. No por su ropa. No por su apellido. Sino por lo que fue capaz de construir desde la nada. Lo que nadie entendía era que, al hacerle sentir invisible, le estaban enseñando a ser imparable. Porque un chico sin nada que perder puede llegar a tenerlo todo. Y cuando lo tiene, jamás olvida quién lo ignoró. Las semanas seguían pasando, monótonas y pesadas. Parecía que nada iba a cambiar. Hasta que un día, en medio del aburrido sonido del marcador sobre la pizarra, el profesor de matemáticas hizo un anuncio. Este año, nuestro instituto participará en la Olimpiada Regional de Matemáticas. Necesitamos a un representante por nivel. El aula quedó en silencio por un instante, hasta que las miradas se giraron, por inercia, hacia Luis. Obvio. Siempre era él. Capitán del equipo de fútbol, ganador de oratoria el año anterior, estrella de los padres adinerados. Era el elegido, aunque aún no se hubiera propuesto. Pero el profesor aclaró. Esta vez no habrá dedazo. Todos resolverán un examen. El mejor puntaje nos representará. Ese anuncio pareció descolocar a varios. La competencia no era popularidad. Era conocimiento. Capacidad. Silencio. Y ahí, nadie sospechaba quién estaba a punto de brillar. Esa tarde, el examen fue distribuido. Complejo. Extenso. Lleno de problemas que pedían lógica, razonamiento, paciencia. Y en una esquina del aula, sin llamar la atención, él resolvía uno por uno, sin levantar la vista. Su lápiz danzaba sobre el papel con fluidez.
Mientras otros tachaban y resoplaban, él avanzaba con calma, como quien ya está acostumbrado a resolver problemas más duros, no en papel, sino en la vida. Al día siguiente, el profesor volvió con los resultados. Serio. Sin rodeos. El puntaje más alto no fue el de Luis. Ni el de Mariana. Ni el de Ricardo. Hubo murmullos. Miradas incómodas. Fue él. Dijo, señalando hacia el fondo del salón. Todos voltearon. Y por primera vez, lo miraron. Él levantó los ojos, sorprendido. No porque dudara de su capacidad, sino porque no esperaba ser visto. No en ese lugar. No en ese mundo. El profesor continuó. Felicidades. Vas a representar al instituto. Tienes talento. Y lo vamos a aprovechar. Hubo silencio. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Pero él sintió algo dentro de su pecho que hacía mucho no sentía. Orgullo. Ese día, no regresó caminando como siempre. Lo hizo más erguido, con la mochila ligera y el alma un poco más llena. Al llegar a casa, su madre lo vio desde la puerta. Y sin que él dijera una palabra, supo que algo había cambiado. Lo abrazó fuerte. Y él, por primera vez en semanas, lloró sin dolor. Lloró por todo lo que había aguantado. Por todo lo que nadie le reconoció. Y por ese pequeño momento de victoria que tanto le había costado. Pero no todos compartían su alegría. Esa tarde, en otro rincón de la ciudad, Luis golpeaba su escritorio con frustración. No podía creerlo. ¿Él? ¿El pobre? ¿El invisible? ¿El mismo que ni siquiera hablaba? Y esa semilla de burla empezó a convertirse en otra cosa. Envidia. Porque cuando los que siempre estuvieron arriba se sienten amenazados, no atacan de frente. Lo hacen en silencio. Y con veneno. Y él no lo sabía aún, pero ese logro, ese pequeño triunfo, le costaría caro. El anuncio de que él representaría al instituto en la Olimpiada Regional corrió como pólvora por los pasillos. Algunos lo tomaron con indiferencia. Otros con sorpresa. Pero hubo un grupo que lo recibió con rabia. Luis, Mariana y Ricardo no dijeron nada al principio. Fingieron que no les importaba. Sonrieron con ese aire de superioridad que también sabían usar. Pero por dentro, algo les ardía. Luis no soportaba haber sido desplazado. Él siempre había sido el elegido, el admirado, el líder. Que aquel don nadie viniera a robarle protagonismo, le revolvía el orgullo. Mariana, desde su trono de arrogancia, lo miraba con una mezcla de desprecio y sospecha. ¿Cómo es posible que alguien como él tenga talento?, se repetía. Y Ricardo simplemente afilaba sus palabras. Porque cuando no puedes vencer a alguien con méritos, intentas destruirlo con veneno. Así empezó el sabotaje. No con gritos, ni golpes. Con cosas pequeñas y silenciosas. Una mañana, encontró su pupitre rayado con marcador permanente. Genio de papel, basura en la vida. Representa a los pobres, no al colegio. En otra ocasión, su cuaderno apareció completamente mojado. Alguien lo había dejado junto a una ventana abierta durante la lluvia. Todas sus notas, arruinadas. Y un viernes, al llegar a su casillero, encontró una hoja doblada. La abrió. Y leyó. No te ilusiones. Puedes ganar ese concurso. Pero seguirás siendo basura. No había firma. Pero no la necesitaba. Él lo sabía. Sabía de dónde venía todo. Sabía quiénes lo estaban empujando al borde. Pero no dijo nada. No lloró. No respondió. Solo guardó el papel en su mochila. Como una prueba más. Como otro recuerdo que, algún día, usaría como gasolina.
Pero lo que no imaginaban sus agresores es que cuanto más lo empujaban, más fuerte se volvía. Mientras ellos reían, él estudiaba. Mientras ellos lo saboteaban, él memorizaba fórmulas, leía problemas, resolvía ejercicios. Mientras ellos planeaban su caída, él construía su ascenso. Porque habían cometido un error fatal. Pensaron que podían destruir a alguien que ya venía roto. Y él no estaba solo. Cada noche, su madre lo esperaba con un plato de comida caliente, un abrazo silencioso y una fe que nunca temblaba. Ella no entendía de matemáticas. Pero sí entendía de lucha. Y él sabía que cada número que resolvía, lo acercaba no solo a un premio, sino a cumplir esa promesa que se había hecho frente al espejo roto. Un día, se van a arrepentir. Ese día estaba más cerca de lo que imaginaban. El gran día llegó. El salón principal de la universidad regional estaba repleto. Decenas de estudiantes de distintos colegios se alineaban frente a mesas individuales, con sus identificaciones colgando del cuello y sus mentes afiladas. Algunos venían de escuelas privadas. Otros, de instituciones técnicas. Pero todos estaban ahí por lo mismo, demostrar su talento. Y entre ellos, estaba él. Sin uniforme brillante. Sin acompañantes. Sin aplausos. Solo. Con una camisa planchada por su madre la noche anterior, unos zapatos gastados y una fe silenciosa que lo sostenía por dentro. Mientras los demás hablaban de estrategias y repasaban fórmulas, él respiraba hondo, en silencio. No por miedo, sino por respeto a todo lo que le había costado llegar hasta ahí. A las 9 de la mañana en punto, se entregaron las hojas de examen. Una para cada competidor. 3 horas para resolverlo todo. Sin pausas. Sin distracciones. El coordinador dio la señal. Y el salón se llenó del sonido de lápices sobre el papel. Él comenzó a leer. No con ansiedad, sino con precisión. Uno a uno, los problemas fueron cayendo. Su mente, entrenada por noches en vela y días de humillación, funcionaba como una máquina. Rápida. Fría. Imparable. Pasaron 15 minutos. 30. Una hora. Algunos estudiantes ya se frotaban los ojos. Otros tachaban frustrados. Él, avanzaba. Hasta que algo inesperado sucedió. Luis. Sí, él también había sido inscrito a último momento por sus influencias. Y desde una de las filas traseras, lo observaba. Con los ojos llenos de rabia. En un descuido, se acercó al jurado y murmuró algo al oído. Señaló al protagonista. El jurado frunció el ceño. Caminó hasta su mesa. ¿Puedo ver tu hoja? Dijo, firme. Él levantó la mirada, confundido. Uno de los participantes asegura que viste su hoja de respuestas. Los murmullos se esparcieron como fuego. Por un segundo, todo tembló dentro de él. Otra humillación. Otra trampa. Otro intento de destruirlo. Pero él no se defendió con gritos. Ni con quejas. Solo extendió su hoja, con calma. Puede revisarla. No necesito copiarle a nadie. El jurado se tomó su tiempo. Comparó. Revisó. Confirmó. Finalmente, declaró. No hay coincidencias. De hecho, su desarrollo es completamente distinto. Y más completo. El murmullo se transformó en incomodidad. Y mientras todos regresaban a su examen, Luis bajaba la cabeza, derrotado. Él volvió a escribir. Más fuerte. Más enfocado. Como si cada número fuera una bofetada silenciosa a cada burla. Como si cada fórmula fuera un grito contenido que por fin encontraba salida. Cuando entregó su hoja, fue el primero en terminar. Pero no por prisa. Sino por precisión. Y al salir del salón, no miró atrás. No buscó aplausos.
No quiso fotos. Solo salió. Respiró hondo. Y sonrió. Sabía que había hecho historia. Tal vez aún no lo sabían los demás. Pero él sí. Esa noche, su madre lo esperaba en casa. La comida estaba servida. El ambiente cálido. Y cuando él entró, solo dijo 2 palabras. Lo logré. Ella no preguntó más. Lo abrazó. Lo besó en la frente. Porque una madre no necesita detalles. Solo necesita ver los ojos de su hijo para saber que ya no es el mismo. Días después de la competencia, los resultados fueron publicados. No solo había ganado. Había obtenido el puntaje más alto de toda la región. La noticia corrió como un rayo por el colegio. Por primera vez, su nombre apareció en los tablones de honor, en los correos institucionales, en la boca de los profesores. ¡Qué orgullo para la institución! Ese chico, siempre fue brillante, solo necesitaba una oportunidad. Yo siempre supe que tenía potencial. Mentiras piadosas. Halagos oportunistas. Porque ninguno de esos que ahora sonreían, lo había defendido cuando lo rayaron. Ninguno lo había ayudado cuando lo empujaban en el pasillo. Ninguno se sentó con él cuando comía solo. Pero ahora, lo buscaban. Los profesores lo llamaban ejemplo a seguir. Los directivos lo paseaban por las aulas como un trofeo de talento. Y los alumnos que antes se burlaban, empezaban a acercarse, con máscaras nuevas. Hey, bro, qué crack, me enseñas cómo hiciste ese problema 6. Deberías venir con nosotros este finde. Vamos a celebrar. Te veías callado, pero siempre supe que eras diferente. Él los escuchaba. Sin odio. Pero con memoria. Los veía sonreír como si nada hubiera pasado. Como si el dolor que le causaron fuera parte de una vieja broma de la que ahora todos podían reírse. Pero él no olvidaba. Recordaba los pupitres rayados. Recordaba los cuadernos mojados. Recordaba las palabras que nadie defendió. Incluso Luis comenzó a saludarlo. Con una sonrisa incómoda. Con frases vacías. Como quien intenta tapar una herida sin limpiarla. Bien jugado, hermano. Lo que pasó fue una tontería. Cosas de competencia. Sin rencores, vale. Él solo asintió. No por perdón. Sino por estrategia. Había aprendido a mirar más allá de las palabras. Sabía que la gente cambia de tono, cuando cambian las circunstancias. Y que los mismos que te pisan en el barro, aplauden cuando te ven brillar. Pero ahora era diferente. Ya no caminaba encorvado. Ya no evitaba los pasillos. Ya no se escondía. Ahora caminaba con seguridad. Con dignidad. Con esa firmeza que solo tiene quien ha conocido la oscuridad y ha aprendido a iluminarse solo. Esa tarde, mientras salía del colegio, se detuvo un momento frente a la reja. Miró hacia atrás. Y pensó. No cambié para encajar. Cambié para demostrar que valía. Y ahora, que lo saben, no pienso volver a encogerme. Después de la competencia, nada volvió a ser igual. Su nombre dejó de ser un susurro en los pasillos, para convertirse en referencia. El colegio, que durante años lo había ignorado, ahora lo utilizaba como bandera. El chico pobre, el invisible, el callado del fondo, era ahora motivo de orgullo institucional. Una mañana, lo llamaron a dirección. Caminó por ese pasillo, el mismo donde solían burlarse de él, pero esta vez todos lo miraban con respeto. Silencio. Reconocimiento. Al entrar, encontró al director, un par de profesores, y un hombre que no conocía. Bien vestido, educado, con una carpeta en la mano. Buenos días, dijo el desconocido, represento a una fundación educativa privada. Hemos seguido tu caso, y queremos ofrecerte una beca completa. Él abrió los ojos. No dijo nada de inmediato.
No porque dudara, sino porque aún le costaba creer que aquello estuviera ocurriendo, de verdad. Cubre los últimos 2 años de estudio, materiales, transporte, incluso alimentación. También podrás asistir a seminarios y mentorías. Pero lo más importante, el hombre sonrió, es que hemos visto en ti un talento que no se ve todos los días. Y queremos ayudarte a desarrollarlo. Fue como un golpe al alma. Porque durante años había caminado con los zapatos rotos, con el estómago vacío, con la autoestima hecha trizas, y de pronto, alguien, por fin, no solo lo veía, sino que apostaba por él. Aceptó. No lo dudó. Y desde ese día, todo cambió. Lo llevaron a eventos académicos. Fue entrevistado por una emisora local. Su historia comenzó a compartirse en redes como ejemplo de superación. Y mientras eso pasaba, los rostros de antes, los burlones, los crueles, comenzaban a apagarse. Luis, por ejemplo, ya no destacaba. Su figura antes imponente ahora pasaba desapercibida. Su nombre, que tanto había brillado, empezaba a opacarse por la sombra de quien antes ignoraba. Mariana ya no lo miraba con desprecio. Ahora lo saludaba con amabilidad forzada. Pero él la veía con distancia. No por rencor, sino por memoria. Y Ricardo simplemente dejó de acercarse. Su arrogancia se disolvió, lentamente, ante una verdad incómoda. Habían subestimado al único que no podían controlar. Pero él no se enorgullecía del reconocimiento. Su orgullo venía de otro lugar. Cada vez que recibía un diploma, cada vez que lo mencionaban en un evento, cada vez que alguien decía su nombre con respeto. Él pensaba en su madre. En sus lágrimas escondidas. En sus manos gastadas. En las noches en que ambos cenaban pan duro y fingían que todo estaba bien. Y pensaba en sí mismo, en aquel niño que caminaba cabizbajo entre risas ajenas, con los sueños hechos trizas, y aún así, no se rindió. No había llegado al final. Apenas era el comienzo. Pero por primera vez, el futuro ya no era una amenaza, era una promesa. El tiempo siguió su curso. Él, con la beca asegurada, comenzó a sobresalir aún más. Obtuvo acceso a herramientas, mentores, libros, conferencias. Aprendió sobre liderazgo, programación, negocios, inteligencia emocional. No solo crecía en conocimiento, crecía en presencia. Se convirtió en referente. Ya no solo era el chico que ganó una olimpiada, sino el joven que venía de la nada y apuntaba al todo. Cada logro suyo, cada paso adelante, era una piedra más en el camino hacia un futuro que antes ni siquiera se atrevía a soñar. Mientras tanto, el resto, se quedó atrás. Luis, antes admirado por sus lujos y su arrogancia, comenzó a perder el brillo. Su apellido ya no bastaba. Su soberbia ya no impresionaba. La universidad a la que intentó postular lo rechazó. Su historial académico, lleno de quejas y faltas, no soportó el peso de su ego. Mariana no pudo ingresar a la carrera que quería. Tampoco consiguió beca. Tuvo que conformarse con una opción secundaria, en una universidad cara, sin respaldo, sin pasión. Ricardo intentó montar un negocio con dinero de su padre. Fracasó en pocos meses. Y ahora buscaba trabajo. Pero sin habilidades, sin constancia, sin humildad, las puertas no se abrían. Y un día, el pasado los volvió a unir. Él, con apenas 21 años, fue invitado como expositor en un foro empresarial para jóvenes emprendedores. Ya lideraba un pequeño proyecto tecnológico que buscaba apoyar la educación de estudiantes de bajos recursos, como él había sido. Después de su exposición, varios asistentes se le acercaron. Periodistas. Inversores. Estudiantes. Y entre la multitud, 3 rostros conocidos. Luis, Mariana y Ricardo. Pero ya no con risas. Ya no con desprecio. Sino con rostros de necesidad. ¿Te acuerdas de nosotros? Dijo Mariana, incómoda.
Sí, respondió él, sin sonreír, ¿cómo olvidarlo? Escuchamos que estás contratando gente para tu startup, interrumpió Ricardo, nos preguntábamos si, tal vez, podrías considerarnos. Luis no dijo nada. Solo bajaba la mirada, nervioso. Y por un segundo, todo lo que vivió regresó a su mente. Las burlas. Los empujones. Las frases hirientes. Los cuadernos destruidos. El hambre. El dolor. Pudo humillarlos. Pudo burlarse. Pudo decirles lo que tanto merecían oír. Pero no lo hizo. Los miró, tranquilo, con esa superioridad silenciosa que solo tiene quien no necesita venganza para ganar. Mi empresa no discrimina por pasado, pero sí exige compromiso, respeto y humildad. Si están dispuestos a empezar desde abajo, como todos, pueden dejar su currículum. Y se dio la vuelta. Sin rencor. Sin orgullo. Solo con una paz profunda. Porque en ese momento entendió algo. La verdadera victoria no está en aplastar a quienes te aplastaron, sino en superarlos tanto, que ellos mismos te busquen para que los ayudes. Y así, sin decirlo, el mundo lo reconoció. Él ya no era el pobre humillado. Ahora era el arquitecto de su destino. Él pudo haberlo tenido todo para sí. Después de años de lucha, burlas y sacrificios, finalmente estaba en la cima, reconocimiento, estabilidad, prestigio. Su nombre aparecía en portales educativos, lo invitaban a dar charlas motivacionales, y su empresa comenzaba a crecer con fuerza. Pero algo dentro de él seguía inquieto. Porque, aunque las heridas empezaban a sanar, nunca se cerraron del todo. Y en lo más profundo de su alma, había un compromiso silencioso. Un juramento no pronunciado, pero firme. Nunca me olvidaré de los que siguen ahí abajo, donde yo estuve. Fue así como decidió crear una fundación. La llamó Renacer. Su objetivo era claro, becar a jóvenes con talento, que como él, habían sido silenciados por la pobreza. Eligió zonas vulnerables. Se metió en colegios olvidados por el sistema. Habló con directores, visitó aulas precarias, escuchó historias que lo estremecieron. Y en cada rostro de niño con los zapatos rotos, se vio a sí mismo. Tú puedes, les decía, aunque todos te digan que no. No se limitó a dar dinero. Les dio herramientas, cursos, mentores, laptops, conexiones. Los llevó a eventos. Los hizo creer en sí mismos. Los protegió de esa cruel cadena de humillación que tanto lo marcó. Y cuando los primeros becados se graduaron, no pudo contener las lágrimas. Eran su reflejo. Eran el eco de su pasado, convertido en esperanza. Mientras tanto, los tres rostros de su adolescencia, Luis, Mariana y Ricardo, trabajaban ahora en distintos niveles dentro de su organización. No por lástima, sino por justicia. Habían demostrado con el tiempo que podían cambiar. Habían bajado la cabeza. Aprendido. Y sí, habían trabajado duro. Pero él lo sabía, el verdadero poder no está en tener empleados, sino en transformar corazones. Una tarde, durante una entrevista en Televisión Nacional, la periodista le preguntó: ¿qué lo motivó a ayudar a otros en lugar de simplemente disfrutar su éxito? Él guardó silencio unos segundos. Luego respondió: porque sé lo que es comer pan duro con agua mientras otros se burlan. Sé lo que es estudiar con hambre, y aún así darlo todo. Nadie me salvó, y aún así, aquí estoy. No vine a hacer dinero. Vine a abrir puertas que a mí me cerraron. El público aplaudió. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre en la cocina. Seguía viviendo con ella. No por necesidad, sino por amor. Porque nunca olvidó que mientras el mundo lo ignoraba, ella creyó en él. La abrazó. Largo. Fuerte. Y le susurró: ¿te acuerdas cuando nos dormíamos con hambre? Claro que sí, hijo.
Gracias por no rendirte, porque gracias a eso, muchos hoy pueden soñar. Ella no respondió. Solo lloró. Porque no hay mayor triunfo que ver a tu hijo convertirse en un faro, después de haber sido sombra. La Fundación Renacer crecía sin detenerse. Cada mes sumaban nuevos jóvenes. Cada becado tenía su historia, su herida, su batalla personal. Y él, desde su oficina con vista a la ciudad que antes lo ignoraba, no olvidaba un solo nombre. Porque para él, no eran números. Eran versiones de sí mismo, en diferentes cuerpos, tiempos y contextos. Empezaron a llegar invitaciones internacionales. Desde universidades en Europa, foros en América Latina, instituciones de innovación en Asia. Querían que compartiera su historia. Querían que contara cómo pasó de humillado a modelo de superación. Querían convertirlo en símbolo. Pero con cada aplauso, con cada artículo, con cada reconocimiento, él sentía que algo comenzaba a pesar. No era ego. Era responsabilidad. Porque ahora no solo llevaba su nombre. Cargaba los sueños de cientos de jóvenes que lo veían como la prueba viviente de que se puede. Una noche, mientras revisaba correos, encontró una invitación inesperada. El Ministerio de Educación lo quería como asesor oficial para diseñar políticas públicas en educación y equidad. Su madre, al leer el correo, se emocionó. ¿Te das cuenta, hijo? Vas a poder cambiar el sistema que te hizo sufrir. Pero él, dudaba. Porque sabía que entrar al sistema era diferente a desafiarlo desde afuera. Sabía que aceptar ese cargo significaba exponerse, al juicio, a la política, a los intereses. Y aún así, aceptó. No por ambición, sino porque recordaba lo que había prometido una vez, en silencio, con hambre y los ojos abiertos a la oscuridad. Si un día tengo poder, no será para lucirme. Será para que ningún niño pase lo que yo pasé. Al poco tiempo, estaba dando discursos frente a ministros, rectores, empresarios. Y mientras hablaba, no usaba frases de lujo ni citas académicas. Usaba su historia. La real. La cruda. Contaba cómo lo habían tratado como basura. Cómo la pobreza no solo es falta de dinero, sino también de oportunidades, de amor propio, de dignidad. Y cada vez que alguien intentaba minimizarlo, él respondía con hechos. Mostraba los resultados de su fundación. Las notas de sus becados. Los negocios que habían nacido con su impulso. Pero el éxito no es gratuito. Al crecer, también llegaron las críticas. Algunos lo acusaban de victimizarse. Otros decían que su historia ya había pasado de moda. Un periódico incluso tituló: Del pobrecito al empresario, realidad o estrategia de marketing. Pero él no se detuvo. Porque entendía que cuanto más alto llegas, más intentan derribarte. Y que, aunque las palabras duelen, las acciones hablan más fuerte. Él ya no quería demostrar nada a los que lo humillaron. Ya no necesitaba demostrarlo al mundo. Ahora solo quería ser el puente entre quienes caminan descalzos y el suelo firme que merecen pisar. El éxito había tocado su puerta de mil formas, pero nada lo había preparado para aquel día. En un evento de la Fundación Renacer, mientras saludaba a los asistentes, una figura familiar apareció entre la multitud. Era el profesor Cervantes, quien años atrás había sido uno de los más duros críticos y, en ocasiones, humillantes hacia él. El hombre, ya entrado en años, con el rostro marcado por el tiempo y las decisiones, se acercó con paso titubeante. Nunca pensé que te vería aquí, tan alto, dijo con voz áspera pero sincera, quiero pedirte perdón. El silencio se hizo pesado. El protagonista lo miró, no con rencor, sino con la calma que da la comprensión. ¿Por qué ahora?, preguntó con voz firme. Porque cuando te juzgué, me equivoqué. Porque ahora sé lo que vales. Y porque quiero que sepas que, aunque no lo demostrara, siempre creí en ti. Él sintió como un nudo se apretaba en su garganta. No fue fácil.
Recordó cada palabra hiriente, cada desprecio, cada instante de soledad impuesta. Pero también recordó el camino recorrido. Las heridas sanadas. El hombre en que se había convertido. Respiró hondo y extendió la mano. Acepto tu perdón, y también te perdono. No por ti, sino por mí. Porque seguir cargando ese peso me detendría. El profesor bajó la cabeza y estrechó su mano con fuerza. Esa tarde, en la intimidad de su hogar, mientras recordaba el encuentro, comprendió algo fundamental. El verdadero poder no está solo en el éxito, sino en la capacidad de liberar el pasado y avanzar sin cadenas. Y con eso, el capítulo oscuro de su vida encontró su cierre. Un día él se encontraba frente a un auditorio lleno de jóvenes, muchos de ellos con historias tan difíciles como la suya. Los miró con la misma ternura y determinación que sintió cuando era uno de ellos, un niño con sueños a medias, golpeado por la pobreza y el desprecio. Estoy aquí para decirles que la pobreza, la humillación y las dificultades no son cadenas, sino escalones. Comenzó con voz firme, escalones que pueden llevarnos más alto de lo que imaginamos, siempre que no dejemos de subir. Habló de su madre, de las noches sin comida, de los días de burlas, de la competencia que cambió su vida, y de cómo nadie le regaló nada, pero tampoco dejó que nada lo detuviera. No permitan que nadie les diga que no valen por cómo son o de dónde vienen. Ustedes tienen un valor infinito, solo deben descubrirlo y construirlo cada día. Su mirada brillaba. No era la de un hombre que se conformó con la suerte, sino la de alguien que se forjó a sí mismo contra viento y marea. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos, pero él no buscaba reconocimiento. Buscaba sembrar semillas. Porque sabía que su historia no era solo suya. Era la historia de miles que luchan en silencio. La historia de todos los que alguna vez fueron humillados por ser pobres, pero que ahora pueden ser arquitectos de su propia libertad. Caminó hacia la salida con el corazón lleno. No importaba cuán lejos llegara, ni los premios, ni los cargos, ni las miradas admiradas. Lo que realmente importaba era esto. Ser la luz que otros puedan seguir. El puente que otros puedan cruzar. El ejemplo que otros puedan alcanzar. Y con esa certeza, miró al horizonte, sabiendo que su camino apenas comenzaba. Porque la verdadera libertad no es tener dinero, ni poder, ni fama. Es tener la fuerza para levantarte cada vez que la vida te quiere derribar. Y la humildad para ayudar a quien aún está cayendo.